Uno de los mayores poderes que tiene el ser humano es la capacidad de creer. Esto le puede brindar acceso a muchísimas posibilidades, pero también puede ser algo muy peligroso. Yo soy Oliver Manrique y hoy quiero hablarte del poder de una creencia. Creer es una de las cosas más poderosas que podemos hacer en nuestra vida. Cada vez que creemos, ponemos nuestra confianza, nuestra fe, nuestra convicción y muchas veces nuestras acciones en torno a algo. Las creencias nos acompañan durante toda nuestra vida. Muchas veces somos inconscientes de que estamos movidos por ciertas creencias y estas están rigiendo, están manejando nuestra vida de cualquier forma. Desde pequeño se nos instalan creencias que muchas veces son despotenciadoras, muchas veces nos limitan a grandes cosas, muchas veces nos quitan la posibilidad de acceder a todo un mundo de posibilidades. Es importante que nosotros aprendamos a estudiar, a analizar, a evaluar incluso nuestras creencias, porque de ellas están hechas nuestra realidad. Una creencia es una idea asociada a una emoción de certeza, a una sensación de certeza. Es algo que aunque quizás no tiene ninguna prueba científica, creemos a veces ciegamente en ello. Es importante para nosotros saber cómo nos movemos en las creencias, qué hacen ellas por nosotros. Es importante que nosotros podamos identificar y ser conscientes del poder que tienen las creencias en nuestra vida, cómo funcionan, qué hacen en nosotros. Cuando creemos, damos la autoridad a algo para que opere en nuestra vida. Cuando creemos en alguien, entonces estamos dando confianza, estamos permitiendo que lo que esa persona dice me afecte. Estoy poniendo sus palabras incluso en mi corazón. Cuando creo en una situación, probablemente estoy autorizando a esa situación para que afecte mi vida, para que afecte lo que yo hago, cómo me muevo. Nosotros regularmente no evaluamos nuestras creencias, estamos con ellas, caminamos con ellas, vivimos con ellas. Creencias como no puedes, creencias como, por ejemplo, en mi país, todos los ricos están completos. Es una creencia muy despotenciadora. Es una creencia que nos limita en la capacidad de acceder a un mundo de riquezas que probablemente podemos alcanzar sin problemas. Muchas veces lo único que nos aleja de la meta que queremos no son ni siquiera nuestras acciones, no son ni siquiera nuestra falta de capacidades, sino las creencias que estamos manejando que no nos dejan caminar. Muchas veces nos frenamos ante proyectos porque no estamos creyendo o porque estamos creyendo la voz equivocada. Les voy a contar una historia. Esta historia la conocí yo hace mucho tiempo, pero creo que ilustra muy poderosamente lo que quiero plantearles. Había un señor que vivía en un pueblo y tenía un almacén. Este señor le iba sumamente bien y con el esfuerzo del dinero que hizo en ese almacén envió a su hijo a trabajar en la ciudad. Este hombre jamás había conocido la palabra crisis, jamás había tenido problemas, siempre había estado creciendo constantemente. Cuando envió a su hijo a la ciudad, su hijo se encontró con un mundo de noticias, con un mundo de situaciones, con un mundo de opiniones y empezó a comunicárselas al padre. Viene una crisis, comenzó a decirle. Viene tal problema, comenzó a decirle. Y el papá empezó a creer que venía una crisis. Y para prepararse para esa crisis empezó a pedir menos mercancía de la que regularmente pedía. Su hijo continuaba con la historia, que viene una crisis, que vienen problemas, que hay situaciones que no se pueden controlar y su papá cada vez fue pidiendo menos. Hasta que llegó el punto en que su bodega llegó, su almacén llegó a cerrar. A cerrar porque él autorizó a algo, a esa crisis de la cual hablaba su hijo, a que se hiciera parte de su vida. Él autorizó a aquellas ideas a que moldearan la forma en que él se comportaba. Él autorizó a la crisis a instalarse en su negocio donde nunca había habido crisis. Muchas veces escuchamos voces equivocadas. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. Ahora, si no estamos creyendo, si nuestras creencias son negativas, si lo que estamos autorizando en nuestra vida para que ocurra son cosas malas, creo que cabe la pregunta, ¿en qué estamos creyendo? ¿Qué es eso que estamos autorizando para que opere en nuestra vida? ¿Cuáles son las opiniones que estamos escuchando, sobre todo en este tiempo de pandemia donde parece que todo es crisis, donde parece que todo es malo, donde las voces que escuchamos nos hablan de pesimismo, nos hablan de las cosas? Y miren esto que es importante. Hay una gran distinción entre ser una persona de fe, una persona que cree, y ser una persona positiva. Muchas veces creemos que alguien positivo es sencillamente alguien a quien todo le sale bien. Pero una persona positiva es una persona que habla de que las cosas, que espera que las cosas salgan bien. Una persona de fe con creencias positivas y potenciadoras es una persona que tiene la convicción de que las cosas van a ir bien, de que no está pensando y mucho menos creyendo en lo malo. El creer va más allá que pensar. A mí me gusta mucho, hay una distinción
de esta palabra en el inglés. Cuando yo creo y me parece algo, cuando tengo una opinión digo I think, pero cuando creo, cuando tengo convicción digo I believe. Entonces esa creencia, ¿ok? Esa forma de estar, esa forma de tener la convicción en nuestro corazón de que las cosas van a estar mejor, de que las cosas van a salir bien, eso que yo deposito en mi corazón, que pongo allí para que opere, para que haga funcionar mi vida, eso es fe, eso es creer, eso son creencias positivas. Es importante que en este tiempo tú te dediques un rato a revisar tus creencias, a revisar la forma en que estás viviendo, a revisar qué cosas estás autorizando, qué ideas estás autorizando para que manejen, moldeen tu vida. Porque son las creencias las que están moldeando tu realidad. Tu realidad está hecha de las creencias que tienes, sean buenas, sean malas, sean para bien o sean para mal. Lo que estás creyendo es lo que estás creando en tu vida, es donde estás parado. Si yo creo que todos los ricos están completos, por ejemplo, pues yo no voy a llegar a alcanzar la riqueza. Si yo creo que para ser rico debo ser deshonesto, probablemente si mi valor es la honestidad, no voy a lograr ser una persona rica, una persona próspera económicamente. Si yo creo de repente como algunas mujeres o algunos hombres, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, probablemente yo no voy a ser feliz en ningún espacio matrimonial. Si yo creo que hay que trabajar duro para poder tener algo, entonces yo voy a vivir esclavizado a mi trabajo y voy a dejar de trabajar inteligentemente, ordenadamente. Todo lo que yo creo moldea mis acciones, moldea mi forma de operar en el mundo. En el mundo me refiero al sistema en el cual estás, el sistema en el cual vives. Tus creencias moldean tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tus aspiraciones, tus sueños. Si yo creo que necesito ir a un gimnasio para poder tener una mejor forma, entonces probablemente yo voy a depender únicamente del gimnasio, voy a olvidarme de cosas como la alimentación. Lo que yo creo está permitiendo que mi vida sea de determinada forma. Configura la forma en que yo vivo. Necesitamos revisar nuestras creencias y no ser como ese señor que escuchando voces equivocadas llevó su propio negocio a la quiebra por escuchar voces incorrectas. Porque muchas veces ni siquiera tenemos forma de probar lo que nos dicen, pero depositamos nuestra fe, nuestro corazón, permitimos que esas palabras se depositen en nosotros. Y terminamos arruinados, terminamos tristes, terminamos divorciados, terminamos solos, terminamos deprimidos. Y no por nuestras propias acciones, no por nuestra propia decisión, porque yo creo que nadie busca ser infeliz, pero decidimos creer en voces equivocadas, decidimos creer en ideas equivocadas. No revisamos muchas veces las creencias que se instalan en nosotros desde niños. ¿Ok? Imagínense una creencia para los niños en cuanto al amor. Si el niño te pega es porque gusta de ti. Entonces esta mujer crece creyendo que el hombre que la maltrata es el que la ama. A las mujeres hay que tratarlas mal porque es la única forma de que ellas se interesen en los hombres. Entonces los niños crecen tratando a las mujeres mal para poder enamorarlas. Miren lo nocivo que pueden ser esas creencias que se instalan desde pequeño en nuestras vidas. Miren lo nocivo que puede ser ideas que dichas como una frase, como muchas de las frases que vemos en las redes sociales y que yo mismo escribo muchas veces, pueden moldear nuestro futuro. A veces para bien, pero a veces también para mal. Necesitamos hoy poner ojo en lo que estamos creyendo. Te invito a que revises tu sistema de creencias. ¿Cuáles son esas ideas? Cuando quieres emprender, ¿qué es lo primero que piensas? Cuando piensas en casarte, en tener una pareja, ¿qué es lo primero que viene a ti? ¿Qué es lo primero que viene a ti cuando quieres aspirar a algo? Entonces, por allí puedes empezar a dibujar, a distinguir cuáles son las creencias que están funcionando en tu vida. Es necesario para que tu vida pueda tener el color que tú quieres, que empieces a revisar lo que estás creyendo. Porque tu realidad está hecha de las creencias, porque ellas autorizan cosas en tu vida. Todo lo que ocurre en tu vida, tú le diste autoridad. Le diste autoridad cuando lo creíste, cuando dijiste, eso es así, cuando tuviste la convicción frente a eso. Las palabras tienen poder siempre y cuando estén cargadas de una convicción, de algo que esté en ti, que le dé la autoridad a esa palabra para que sea una verdad en tu vida.